Quiero leer un versículo primero que todo. En Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, dice aquí, habla de cómo no debemos ser y cómo debemos ser. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Esto nos enseña que cuando un hombre vive de acuerdo a sus concupiscencias es porque ignora a Dios. Recuerden esto, mis queridos hermanos y hermanas. La prueba de que son ignorantes de Dios es que no conocen a Dios en lo absoluto, porque viven según sus concupiscencias. Cualquier hombre en el mundo, sea creyente o no cristiano, que vive de acuerdo a sus concupiscencias, está en ignorancia y no conoce a Dios. Así que cuando muchos cristianos dicen que conocen a Dios y ceden a su concupiscencia, están mintiendo. No conocen realmente al Dios de la Biblia, conocen a otro Dios. Y esto es producto de su propia imaginación. Pero el verdadero cristiano, esto es lo que hace. No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esta es la razón principal para ser santos, así como nuestro Padre es santo. Y escucha esto en el versículo 17. Y si invocáis por Padre, esto significa que llamamos a Dios Padre, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo durante nuestra vida, dice que debemos vivir en temor reverente. La Biblia en la traducción viviente dice, actúa con temor reverente, de ahora en adelante hasta que llegues al cielo. Hay un temor que se supone que no debemos tener. Y hay un temor que se supone que debemos tener. Y necesitamos distinguir entre los dos. Todos estamos familiarizados con este versículo, que está en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, que dice Dios, que Él no nos ha dado un espíritu de temor. Pero en una ocasión, Jesús dijo, no juzguéis, sino juzgad. No sé si sabes eso. Está en Juan capítulo 7, verso 24. Él dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Por lo que no nos dijo que nunca juzguemos. Él dijo que no juzguemos según las apariencias, pero deben juzgar con justo juicio. Y por lo tanto, si no juzgas, estás desobedeciendo a Dios. Algunos solo conocen una parte de este verso. No juzguen. Jesús también dijo, no teman, pero teman. Eso está en Mateo capítulo 10, y todo fracaso en la vida cristiana viene por un entendimiento desequilibrado de la verdad. Mateo capítulo 10, verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Esto significa no temer al hombre. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es así como Jesús dijo, no juzguéis, sino es como en Juan capítulo 7, verso 24. En Mateo capítulo 10 y versículo 28, no temas, pero teme. Y muchos cristianos están ocupados con la primera parte. No teman. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Varios versículos hablan de esto. Tú sabes, Juan en alguna de sus cartas habla acerca de esto, de servir a Dios sin temor. Y así debería ser. Y en otro verso en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Hay varios versículos que nos enseñan que no debemos tener miedo de Dios. Y Jesús dijo a menudo, no teman, no teman, no teman, no tengan miedo. Él vino a librarnos. La Biblia dice en Hebreos capítulo 2, en los versos 14 y 15,
acerca del temor de la muerte, al derrotar al que tenía el poder de la muerte y quitarle ese poder, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Si ve en Romanos capítulo 8, verso 15, también habla sobre el temor y la esclavitud. Cuando el hombre tiene miedo del hombre, es esclavo del hombre. Todo hombre al que le tienes miedo, eres su esclavo. ¿Lo sepas o no? Cualquiera que quiera tratar de complacer a cualquier hombre, se vuelve esclavo de él. Te guste o no, es así. Por eso dice la Biblia que no debemos buscar complacer primero al hombre, ni tener miedo al hombre. Cuando tenemos miedo a la muerte, estamos en esclavitud. Cualquier tipo de miedo trae esclavitud. Debemos ser liberados de ese temor, completamente libres, 100% libres. Pero hay otro tipo de miedo que debemos tener. Es de la reverencia a Dios, la cual trae libertad. Porque hay muchos cristianos que no temen ni tienen reverencia a Dios y no llegan a ser libres. He sentido observar en nuestra iglesia, mientras miro hacia atrás en el pasado y digo, hace 10 años, cuando comenzamos a liberarnos de las garras del legalismo y de la ley, que esto era lo que gobernaba gran parte de nuestra predicación en años anteriores, y no queremos volver a eso. He observado algo que es muy triste. En los últimos 10 años, lobos en nuestra iglesia han entrado a más pecados secretos que en los últimos 15 años anteriores, en los cuales estábamos bajo la ley. No todos, y lo digo en número. No debes saber quiénes. Yo sí tengo que saber ese número. ¿Esto qué significa? Debemos saber que existe una salida, una libertad mucho más gloriosa en santidad que nunca han experimentado en años anteriores. Les diré por qué razón es que puede aplicarse a alguno de ustedes aquí, porque conocen los pecados en los que han vivido, en secreto, que nadie en esta iglesia sabe. Y solo Dios lo sabe. Y algunos de ustedes están viviendo en pecado. Y yo no sé acerca de eso. Esto es porque, al liberarnos del antiguo pacto, no hemos entrado al nuevo pacto. Significa que no estamos en ningún pacto. Hay 3 posibilidades: el antiguo pacto, sin pacto y el nuevo pacto. Y muchas personas aquí en nuestra iglesia han dicho que han terminado con el legalismo, que han terminado con el antiguo pacto y han entrado en un área que yo llamo sin pacto. Se liberan del miedo de los hombres, también del temor de los hermanos mayores, y llegan a un lugar donde no tienen temor de Dios. Y esto es muy triste. Las personas le tenían miedo a Moisés y vivían sus vidas como muchos cristianos la viven hoy. Eso significa que tú vienes a esta iglesia y no temes a Dios, al menos teme a los ancianos. Es el segundo mejor, porque ese es el antiguo pacto. Ellos temían a Moisés y lo obedecían. Lo mejor es el temor de Dios. Pero examina tu vida y mira si tu santidad sobrepasa la santidad de las personas bajo el antiguo pacto. Si no, quiero decirte a ti que estás viviendo en un engaño. Tu libertad está rota. Esto es porque no tenemos eso. Hemos oído mucho sobre el amor de Dios, pero mucha gente piensa que Dios es un abuelo. Y el amor de un abuelo es diferente al amor de un padre. Y quiero decirte que Dios no es un abuelo. No es alguien que simplemente ignora todo lo que tú haces, así como lo hacen los abuelos. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 1, verso 17. Este no es el Antiguo Testamento, esto es el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribiendo 30 años después del día de Pentecostés. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La misma palabra lo dice. Supone que debo vivir toda mi vida en la tierra con temor. En el verso 17, ¿con temor a qué? Temor a Dios. Déjame mostrarte algunos otros versículos. Si ven, no son versículos del Antiguo Testamento. Voy a estar en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 12,
Versículo 25. Después de hablar de la venida de Jesús. En el verso 24, el mediador de un nuevo pacto dice entonces, si ha sido limpiado por la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, mirad que no desechéis al que habla. Y escucha esto, ya que es una advertencia para el pueblo del nuevo pacto, aquellos que estaban bajo el antiguo pacto, que no escaparon, aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Cada cosa creada va a ser sacudida. Aquellos de ustedes que dependen de las cosas creadas, quiero decirles que están sobre una base inestable. Si tú te glorías por cada cosa que has creado, estás en un cimiento inestable. Si tu cimiento es el dinero, las propiedades, un buen trabajo y seguro, y las 101 cosas terrenales como esas, vas a ser sacudido y sin duda no quedará nada debajo de ti. Lo único que quedará serán las cosas que no son creadas. Y por lo tanto, ya que sabemos que esto va a suceder, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Agradeces a Jesús por haber muerto por ti? Solo hay una forma de mostrar gratitud a Jesús y es mediante esta, que sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. En todo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos y hermanas, tienen una reverencia en todo lo que hacen para Dios? Las 24 horas del día, que te da temor decir algunas cosas, que te da miedo hacer ciertas cosas. Y yo temo que esto haya desaparecido, porque has pasado del antiguo pacto a ningún pacto. Y el diablo te ha engañado para que pienses que esa es la libertad que hay en Cristo. Libertad que se ha convertido en una oportunidad para la carne. Así como dije aquel ejemplo de aquel estudiante que hace trampa en el examen, lo aprueba y luego le pide al Señor que lo perdone y cree que tiene lo mejor de los dos mundos y pasa el examen. Al mismo tiempo confiesa su pecado y Jesús perdona su pecado, como si nunca hubiera pecado y dice, alabado sea el Señor. Es como si nunca hubiera hecho trampa en el examen. Y luego dice, ¿no es maravilloso este evangelio? Que puedo aprobar mi examen con trampa, confesar mi pecado y hacer como si nunca hubiera hecho trampa. No es solo como si nunca hubieras hecho trampa, porque cada pecado que cometemos, Dios puede perdonarlo, pero deja una cicatriz que nunca puede ser removida. No sé si sabes eso. Tenemos que cosechar lo que sembramos. ¿Crees que un hombre puede vivir 50 años en pecado y otro hombre vive 50 años en fidelidad? Y al final de esos 50 años, un hombre le dice, yo estoy justificado por la sangre de Cristo, como que nunca hubiera pecado y Dios dice que sí, y todos obtendrán la misma recompensa en el cielo. No. ¿Cómo podría Dios tratar a un hombre que ha vivido 50 años en pecado y afirma ser creyente de la misma manera que otro hombre ha sido absolutamente fiel durante 50 años? Así que no malinterpretes la justificación. La justificación nos da una posición ante Dios. Ya no seremos condenados. No hay que desanimarse. Eso es cierto. Pero no me hace igual a una persona que ha sido fiel por 20 años. Porque Jesús dijo, mi recompensa está conmigo para dar a cada uno según sea su obra. Y crean a Dios, mis queridos hermanos y hermanas. Muchos creyentes van a tener tremendo arrepentimiento en el cielo, porque se alejaron del antiguo pacto a ningún pacto. Y Abraham, Isaac y Jacob, también David y muchas personas del antiguo pacto estarán muy por delante de muchos cristianos del nuevo pacto, porque ellos vivían bajo el antiguo pacto. Y estos supuestos cristianos vivían sin ningún pacto. Trataron de deshacerse del temor y también se deshicieron del temor a Dios. Y su actitud hacia el pecado no la tomaron en serio.
y trataron de ofrecer a Dios un servicio sin ninguna reverencia. Ignoraron estos pasajes del Nuevo Testamento y adquirieron un cristianismo unilateral, del que siempre hablaban. Dios te ama, hermano. Recuerda que Dios te ama tal como tú eres. El amor de Dios es incondicional. Todo es verdad. Pero si solo miras eso, tienes un Dios de un solo lado y verás el resultado final en la forma en que vives. Y creo que este es uno de los grandes planes del diablo. El diablo tiene muchos planes. Lanza juegos como Calabozos y Dragones. Él publica libros como Harry Potter para que la gente se acostumbre a la brujería. Insta a los cristianos a pensar en el amor de Dios y lo bueno que es Él, que su amor es incondicional, a que nunca debemos tener miedo, y como soy justificado, como si nunca hubiera pecado en mi vida. Y cuán maravilloso es este evangelio. Y pasamos nuestro tiempo alabando, adorando, alabando, adorando. Les diré algo, en los últimos 10 años, nuestros cantos han mejorado enormemente, pero me pregunto si nuestra santidad también. La única adoración que es aceptable para Dios es la adoración que se ofrece en lo que la Biblia llama la belleza de la santidad. Ahora déjame mostrarte ese versículo, porque ese principio sigue siendo cierto. En el Salmo 96, en el versículo 9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. En otras palabras, en vestidura santa. Adorar al Señor en vestidura santa. Esto significa que si no vienes con el traje sagrado para adorar a Dios, tú vienes desnudo. Piensa en ti mismo, viniendo aquí sin una prenda de vestir. Y no importa cuán fuerte y maravilloso puedas cantar y alabar aquí a Dios. La gente diría, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Por qué viene vestido así? Te avergonzarías de venir aquí sin ropa. Te avergonzarías de venir aquí en ropa interior. La Biblia dice que así es. Cuando vienes a adorar a Dios y no hay santidad en tu vida. Y no quiero pensar que este es el tipo de santidad que vives. Y luego dices, oh Señor, límpiame. Justifícame como si nunca hubiera pecado en toda la semana. No te engañes con estos trucos psicológicos. Dios no se deja engañar. El diablo no se deja engañar. Los hombres piadosos no se dejan engañar. Solo tú te dejas engañar. He predicado y he creído en la justificación por la sangre de Cristo, más que nadie tal vez. Pero temo a Dios. Yo sé quién es Dios, y cualquiera que viva lo suficientemente cerca de Dios, lo reverenciará más que a nadie. Vivimos en un día en que la gente está tratando de ser amigo de Dios. Ya saben, como darle una palmada en la espalda y ese tipo de cosas. Estas son personas que no tienen ninguna comprensión de la verdad de Dios. Y creo que muchos cristianos están adorando a un Dios falso que está en su imaginación. No hay sentido de responsabilidad ni reverencia. Y estoy convencido que muchos de ellos viven en ningún pacto. La Biblia dice que la ley fue una maestra de escuela para llevarnos a Cristo. Está en Gálatas capítulo 3. No para llevarnos a ninguna parte. Y así hay muchas personas conducidas a un falso Cristo, que nos permite vivir como nos gusta, donde la palabra reverencia se ha ido y estamos adorando al Señor. Y pensamos que lo que realmente impresiona a Dios es si todos los tambores y la música suenan bien, y nuestro canto es hermoso, y todo suena muy bien, pero ¿qué pasa con la santidad? Una cosa que Dios está buscando. Necesitamos entender cuál es la marca de la bendición de Dios en el nuevo pacto. En el antiguo pacto fue muy claro. Si lees Deuteronomio capítulo 28, los primeros 13 versículos, sabes cuál es la marca de la bendición de Dios en el antiguo pacto. Si Dios te estuviera bendiciendo en Israel, la prueba de ello sería que tendrías mucho dinero, tendrías muchos hijos, tu ganado se multiplicaría abundantemente, tus graneros se desbordarían con tus cosechas. Tus enemigos se rendirían ante ti con miedo. Nunca estarás endeudado, no pedirás prestado a nadie. Y serás una persona a quienes los seres humanos respetan. Porque Dios te bendice.
Ahora, lo triste es que muchos cristianos piensan que esa es la marca de la bendición de Dios en el nuevo pacto también, excepto por la parte de los niños, porque no quieren tener muchos hijos, pero quieren todas las demás cosas. Solo hay una marca de la bendición de Dios en el nuevo pacto, y es solo si somos como Cristo. Nunca olvides esto. ¿Cómo sé si Dios me bendijo el año pasado? Si me he vuelto un poco más como Cristo, un poco más humilde y sobre todo un poco más puro de lo que nunca fui en toda mi vida. Entonces, Él me ha bendecido. Un poco más libre del amor por el dinero más que el año pasado. Entonces, Dios me ha bendecido. Si ven, en el Antiguo Testamento puedes temer a Dios, amar el dinero y tener mucho dinero también, pero Jesús dijo que no puedes amar a Dios y al dinero al mismo tiempo. Cuanto más te acercas a Dios, más te alejas del dinero. Te acercas al dinero, lo sepas o no, más te alejas de Dios. No puedes ir al Polo Norte y al Polo Sur al mismo tiempo. Si vas al Polo Norte, te alejarás del Polo Sur. Si vas al Polo Sur, te alejarás del Polo Norte. Con Dios y el dinero es igual. Así, cuanto más te acercas al dinero, lo creas o no, más te alejas de Dios. Este es el nuevo pacto. ¿Cuántas personas entienden eso? Y el diablo está engañando a la gente en esta área. No, hermano, yo no creo que cualquier hombre puede estar cerca de Dios y cerca del dinero al mismo tiempo. Eso es imposible. Por favor, lee Lucas capítulo 16, verso 13. Estas son marcas de la bendición del nuevo pacto. Puedo imaginar que me estoy volviendo como Jesús, pero una de las pruebas de nuestra relación con Jesucristo, sabes, así como lo dice Juan, que si amas a Dios y no amas a tu hermano, eres un mentiroso, no eres creyente. Es mucho más fácil para alguien decir que ama a Dios, pero no puede amar a una persona. No amas a Dios en lo absoluto si hay un hermano o una hermana a quien no puedes amar. O es posible que no podamos trabajar juntos. Yo no trabajo con muchos creyentes porque se comprometen en muchas cosas. Bueno, no los odio. Si no los amo, no amo a Dios. Si amo a Dios, tengo que amar a cada uno de los hermanos que tengo que amar, a cada uno de los hijos de Dios. Si me estoy volviendo más y más como Cristo en la dirección vertical. Una prueba de ello será que tendré más y más compañerismo con personas piadosas. Si tu compañerismo es más con la gente mundana, estás yendo a la dirección equivocada. Al igual que Jesús habló sobre Dios y el dinero. En Primera de Juan, capítulo 2, versos 16 y 17, donde dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no puede estar ahí. Así que cuanto más mundanos son mis amigos, más lejos estoy de Dios. Y en realidad no amo a Dios. Cuanto más amo a Dios, mi compañerismo con personas piadosas aumentará en Cristo. Y si tu compañerismo con personas piadosas ha disminuido, te estás engañando a ti mismo, pensando que la bendición de Dios está sobre tu vida. Y no me refiero al compañerismo de un montón de cristianos carnales y mundanos. Jesús fue muy selectivo acerca de con quién pasaba la mayor parte de su tiempo. Él predicó a las multitudes y seleccionó a 70 y los envió de dos en dos. Entonces, esas 70 personas expulsaron demonios y cuando regresaron venían muy emocionados. Ellos le decían a Jesús, los demonios se sujetan a nosotros. Y Jesús les dijo, está bien. Pero entre ustedes hay 58 que no me están sirviendo sinceramente, así que tengo que seleccionar solo a 12. ¿Pueden imaginarse cómo se sintieron los otros 58? Pero nosotros también servimos a Dios, estamos expulsando demonios. Eso está bien, pero solo hay 12 que debo seleccionar. Pero si muchos se ofenden, son bienvenidos a ofenderse. Pero Jesús es muy selectivo. Seleccionó solo a 12. Y luego llamó a estos 12 y les dijo, bueno, encuentro que 3 de ustedes son más sensibles a las cosas de Dios. Entonces llamó a Pedro, Santiago y Juan, y siempre los llevaba con él donde quiera que fuera, en ocasiones especiales. Llamaba a Pedro, Juan y Santiago. Igual en el monte de la Transfiguración, ahí estaban los 3. No era como una rotación de turnos. Jesús no creía en todas estas cosas terrenales. Él estaba más cerca de aquellos que eran más sensibles a las cosas de Dios. No personas perfectas, ¿sabes? Pedro no era una persona perfecta, pero era una persona sincera. Gracias a Dios no era una persona perfecta, de lo contrario no hubiera tenido esperanza. Y Jesús seleccionó de la multitud a 70, luego seleccionó a 12
y por último seleccionó solo a 3. Y Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y para siempre. No pienses que Él está tan cerca de cada creyente. Él ama a todos, bendice a todos. Aún el día de hoy, Él está seleccionando 17, 12 y 3. Si no hace eso, significa que Él ha cambiado. Y no creo que haya cambiado. Creo que es exactamente el mismo hoy y por eso quiero decir que el Señor no está cercano de todos los creyentes de esta iglesia, como de otros sí. Todo depende de tu temor reverente. No depende de que también puedas cantar. No depende de cuánto dinero pones en las ofrendas. Depende de tu temor reverente hacia Él. Los que están más cerca de Él le temen más. No son inseguros, ni tienen un miedo que los atormenta. No. No han entendido el amor perfecto de Dios. Y me gusta lo que dice Juan en el capítulo 4, porque hay un temor equivocado que ha sido echado fuera de sus vidas. Dice que no hay temor en el amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y ese tipo de temor, hay muchas personas que no lo tienen. ¿Sabes? Es como alguien que ha dicho que hay 2 tipos de temor a Dios. Uno es el temor de que dice, Dios puede lastimarme. Y otro es el temor que yo pueda lastimar a Dios. Y ese es el tipo correcto de temor. Uno es el temor de que Dios puede lastimarme. Nunca deberíamos tener este miedo. Dios no es malvado. Dios es una buena persona. No es un maestro de tareas difíciles. No lastima a las personas innecesariamente. Pero el temor de que puedas lastimar a Dios por algo que digo o por algo que hago, algo que lastima a Dios por diferentes cosas en mi vida. Quiero animarte este año a desarrollar ese miedo para estar totalmente libre del otro miedo, de que Dios te puede lastimar. Y en la medida que estés libre de eso, para que desarrolles este miedo de que yo pueda lastimar a Dios, que puedo lastimar a mi amado Padre por algo que digo o por algo que hago. Así es el amor. La Biblia habla acerca de nuestra relación con Jesús y la compara con la relación con nuestras esposas. Una esposa que ama realmente a su esposo lo va a respetar. Ella no va a querer hacer nada que sabe que lo lastima. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y hacemos cosas que lo lastiman? Entonces no lo amas. Todo eso es un engaño. Una esposa que dice, yo amo a mi marido, y ella sigue haciendo cosas que lo lastiman, ella realmente no lo ama. Creo que una señal del amor es que no quiero lastimar a la persona que amo. Apliquemos esto también con Dios. Y ahora preguntémonos si nos estamos engañando a nosotros mismos. Si solo amamos a Dios cuando estamos aprovechándonos de su gracia día tras día. Esa es una prueba que yo me hago a mí mismo para ver si estoy siendo derrotado por los mismos pecados del año pasado y así estoy abusando de la gracia de Dios. Debe haber un progreso hacia la perfección. ¿Estoy subiendo hasta la cima de la montaña o todavía estoy abajo, solo regocijándome en la justificación y me he movido del antiguo pacto a ningún pacto? Y si es así, les recomiendo a todos que regresen al antiguo pacto, regresen al legalismo, porque en los días del legalismo ustedes no pecaban, así como lo hacen ahora. Eso era mejor. Y hay mucha gente que está en el antiguo pacto y está en el cielo. Y Jesús lo dijo. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, todos ellos están en el cielo. Pero la gente que no está en ningún pacto no llegará. Dios ha provisto de algo mejor que el antiguo pacto. La ley fue nuestra maestra de escuela para llevarnos a Cristo, no para llevarnos a ningún lado. Y si no encontramos a este verdadero Jesús, el cual es el mediador de este mejor pacto, entonces es mejor aferrarse al antiguo pacto, la ley. Creo con todo mi corazón que para muchas personas que están sentadas aquí, que la vida del legalismo es mucho mejor que la vida que están viviendo hoy. Lamento decir que no es la mejor opción, pero es la segunda mejor opción, en lugar de una tercera o una cuarta.
Así que eso es lo que estoy diciendo. Y creo que esto es cierto incluso en los tiempos de los apóstoles, donde la gente se aprovechaba de la gracia de Dios. No es algo nuevo del siglo XX y el siglo XXI. Incluso habían personas que cuando escuchaban el mensaje de la gracia de Dios y decían, oh, hagamos lo malo para que abunde la gracia de Dios. Y Pablo les dice que nos acusan de predicar, que pecaremos para que la gracia aumente. Veamos lo que dice el libro de Romanos. En el capítulo 3, verso 8. Comencemos leyendo desde el versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros hemos dicho, hagamos males para que vengan bienes? Eso significa que algunos estaban calumniando, diciendo que este evangelio que Pablo está predicando fomenta al pecado. Ven que él estaba predicando el evangelio de la gracia al aire libre. Y dice aquí que algunos han calumniado y afirmado que lo que hemos predicado es que no importa si pecas, porque sabes que estás justificado. Como les dije, no importa si haces trampa en el examen, porque vas a aprobarlo. Luego que le pidas perdón a Dios y te perdone, y será justificado y será como si nunca hubieras copiado en el examen. ¿No es tan maravilloso que puedas comprometer todo lo que quieras para vivir por ti mismo? Y vivir como cualquier viejo pecador podrido en la tierra, complaciéndote, y luego le pides a Jesús que te perdone y te limpie como si nunca hubieras hecho nada. ¿Sabes por qué Dios lo ha permitido así? Porque nos está probando. Y nos está probando de una manera que no nos damos cuenta. Una vez escuché una historia, es solo una parábola, acerca de unas personas que se aglomeran afuera de las puertas del cielo el último día, preguntándose quién podrá entrar y quién no. Quiero decirles que eso no va a ser así, pero es una parábola de la cual podemos aprender algo. Y muchas personas que se negaron a sí mismas se mantuvieron alejadas del pecado y se alegraron de haber hecho eso, porque eso les permite ahora entrar en el reino de Dios, limpios en la sangre de Cristo. Y luego un rumor comenzó a llegar a través de la multitud desde el cielo, como si Dios hubiera decidido que no importaba si codiciabas con tus ojos, y vivieron por el dinero. Todavía Él te dejará entrar. Y luego se levanta mucha gente diciendo, no puede ser, ojalá hubiera sabido que cuando estaba en la tierra no pude hacer todas aquellas cosas que quería. Imagina cuánto habría podido vivir por dinero. Y luego se corría una voz que todos los que pensaron de esta manera se van a ir al infierno. Ese rumor circuló con el propósito para ver quién realmente solo lo hizo para poder llegar al cielo. ¿Tú eres así? ¿Crees que Jesús vivió una vida santa solo para llegar al cielo? ¿Qué significa para ti participar de la naturaleza de Dios? Sabes, la verdadera santidad viene por medio de un motivo. ¿Cuál es el motivo por qué lo haces? Para vivir una vida de santidad. Hay muchos motivos. Hay muchos motivos por los que quiero vivir una vida santa. Una es porque me pueden atrapar. Alguien de la iglesia me puede atrapar haciendo algo malo. Ok, vives una vida santa con temor a ser atrapado. Y por eso no cometen adulterio. Otros no cometen adulterio por temor a que les decida. O tienen miedo a ser atrapados por sus esposas o por algún hermano, pero en el fondo les encanta hacerlo. O algo así. Estos son los tipos de miedos. Estos tipos no son santos. Estas son personas egoístas que viven para sí mismos. Se imaginan que se han arrepentido, pero nunca se arrepintieron de su vida egocéntrica. Hay personas que quieren ser santas solo para no perder su testimonio. Y dicen, si hago esto, pierdo mi testimonio. Que quieren ser santas para que Dios las use. Y dicen, si yo no soy santo, Dios no me va a usar.
Todas estas son razones egoístas, pero Dios dice, sé santo porque yo soy santo. Y eso es todo. No importa si eres usado o tu testimonio o cualquier cosa. Mi Padre en el cielo es santo. Yo afirmo ser su hijo en reverencia o viviré mi vida a mi manera. Ahora quiero mostrarte otro verso. Segunda de Corintios, capítulo 5, en el verso 11. Por lo tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres y somos manifestados a Dios. Reconociendo el temor del Señor. Eso es realmente algo, que significa que esto es un nuevo pacto. Y dice que en relación con el versículo anterior, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus obras en el cuerpo, de acuerdo con lo que haya hecho, sea bueno o malo. Por lo tanto, significa que yo voy a comparecer ante el tribunal de Cristo y seré recompensado por todo lo que hice en mi cuerpo, sea bueno o malo. Esto trae un temor solemne del Señor en mi corazón. Y persuado a los hombres. Y digo, muchachos, recuerden esto, que se van a parar delante de Dios y no pienses que todos estos trucos de justificación te ayudarán por todo lo que hiciste en el cuerpo. Ahora, vemos el verso 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Por qué muchas de nuestras iglesias no tienen una pasión ardiente para complacer a Dios? ¿Por qué pasa eso? Porque temo que los que salen del antiguo pacto van a uno donde no hay pacto. La gente del antiguo pacto tenían el deseo de complacer a Dios y lo hicieron con un espíritu legalista. Pero quiero decirles, hermanos y hermanas, estamos en un tremendo peligro de obtener una imagen unilateral de Dios. Y eso es adorar a un Dios falso. Pablo dice, conocemos el temor del Señor. Y por lo tanto, sabiendo que nos presentaremos delante de Él y vamos a dar cuenta de lo que hicimos estando en el cuerpo, de todo eso darás cuenta el día del juicio. Yo creo eso. Déjame mostrarte otro verso. Segunda de Corintios, capítulo 7. Si ves, todos estos son del Nuevo Pacto. Estamos hablando de los versos del Nuevo Testamento escritos por el apóstol Pablo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? Regresen al versículo 17 y 18 en el capítulo 6 y dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Saben, esa es una promesa, pero tiene una condición. Y la condición es salir de todo lo que es mundano y malo. Y no toquen lo inmundo. Y les daré la bienvenida. Seré su padre. Ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por lo tanto, ya que tenemos una sorpresa tan tremenda, que Dios será nuestro Padre, nosotros seremos sus hijos si sacamos todo lo inmundo. Por lo tanto, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionándonos en la santidad. ¿Y cómo? En el temor de Dios. No hay ninguna otra manera de perfeccionar la santidad, la cual es en el nuevo pacto, solamente en el temor de Dios. Me han escuchado decir muy a menudo que no trates de odiar a tu padre y a tu madre. Primero debes aprender a honrarlos. La promesa del antiguo pacto era honra a tu padre y a tu madre. Y tú tienes que empezar ahí. Antes de llegar al nuevo pacto, en el libro de Lucas, capítulo 14, verso 26, donde dice, aborrece a tu padre y a tu madre, si no, no serás mi discípulo. Porque en todo caso detesta la autoridad de su padre y de su madre, él no va a ser un discípulo, porque él tiene odio en su corazón. Porque en todo caso detesta la autoridad de su padre y de su madre, ama lo que dice Lucas capítulo 14, verso 26. Y él dice, ese es un verso para mí. Y así es como se construyen estos cultos de personas a las que se les enseña a odiar a su padre y a su madre.
Tú no puedes odiar a tu padre y a tu madre. Tú tienes que honrarlos primero. Todos los que están aquí, yo les he enseñado que deben honrar y amar a sus padres. Y si no es así, ni intentes venir al libro de Lucas, capítulo 14, verso 26. Tienes que pasar primero el antiguo pacto. La ley es nuestro maestro de la escuela para enseñarnos a Cristo. Y no puede llegar allí sin ese maestro de la escuela. Y es lo mismo. Sabes que las primeras personas que conocieron acerca de la gracia de Dios eran judíos, que habían aprendido primero del temor de Dios, porque el Antiguo Testamento se trataba del temor de Dios. Y para todas aquellas personas que por 1500 años habían estado bajo el temor de Dios, Jesús vino con el mensaje de la gracia. Y fue una gran liberación. Pero hoy en día, mucha gente está aprendiendo acerca de la gracia de Dios, sin haber aprendido sobre el temor de Dios. Es exactamente como dije antes, enseñar a la gente a odiar a su padre y a su madre en lugar de enseñarles primero a honrar a su padre y a su madre. Y yo creo que el verdadero discípulo del Señor no debe permitir que su padre y su madre dirijan su vida espiritual, pero deben haber aprendido a honrarlos primero. Y tú tienes que aprender del temor de Dios antes de aplicar a la gracia de Dios. De lo contrario, obtendrás una gracia falsa. La reverencia a Dios es un componente esencial de la verdadera gracia de Dios. Una gracia de Dios que no incluye un temor reverente a Dios es una gracia falsa. ¿Cómo sabemos que nosotros tenemos la gracia de Dios? Ya saben que incluso en la época del apóstol Pedro, él menciona algo en 1 de Pedro, capítulo 5. Después de escribir toda esta carta, al final en 1 de Pedro, capítulo 5, quiero decirte algo. Pero no escribió él mismo esta carta. Alguien tuvo que ayudarle porque él ya era un anciano. Él consiguió a su hermano, pero tal vez no era un buen escritor. Recuerden que él no era un erudito. Así que le pidió a su hermano en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 12, entonces él solamente le iba a dictar. Y dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escribo brevemente, amonestando y testificando. Le pregunta Pablo, ¿sabes cuál es el tema de mi carta? Que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. O sea que hay una falsa gracia. 30 años después de Pentecostés había una gracia falsa y Pedro tuvo que hablar acerca de la verdadera gracia de Dios. Veamos unos versos en su carta. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esta es la verdadera gracia de Dios. En el capítulo 2, verso 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Esta es la gracia de Dios. También en el capítulo 2, verso 17, dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Esta es la verdadera gracia de Dios. La gracia de Dios que no incluye el temor de Dios es una gracia falsa. Capítulo 2, verso 21. Leámoslo juntos. Para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Esta es la verdadera gracia de Dios, quien cuando le maldecían, en el verso 23, no respondía con maldición. Esta es la verdadera gracia de Dios. En el capítulo 3, verso 1 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Vuestro atravio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Esta es la verdadera gracia de Dios. En el capítulo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Si no honras a tu esposa como a vaso más frágil, no has entendido la verdadera gracia de Dios. En el capítulo 4, verso 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Esta es la verdadera gracia de Dios. Ahora en el verso 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Es esta la gracia de Dios que se predica hoy?
Quiero alentarlos a todos a leer la carta de Primera de Pedro. Y recuerden esta oración como el encabezamiento de la verdadera gracia de Dios. Y por cada oración que pases, di, esta es la verdadera gracia de Dios. Esta es la verdadera gracia de Dios. Y te digo que cuando termines de leer toda esta carta, serás libre de la falsa gracia. Hazlo. No quiero pasar mis días terrenales, que estoy haciendo la voluntad de Dios, cuando realmente no es así, engañándome a mí mismo que estoy disfrutando de la gracia de Dios y estoy siendo vencido por el pecado. Y te diré que hay una razón para decir esto, ya que he observado que en esta iglesia en los últimos 28 años, las personas tienen un declive después de ser libres del legalismo. Sabes que en los primeros 15 años, muchas personas que estaban aquí casi no sabían nada sobre películas y estrellas de cine, así como saben en los últimos 5 o 6 años. ¿Y crees que nos estamos acercando a Dios? ¿Realmente crees que cada vez estamos más cerca de Dios? Tienes que estar loco de la cabeza, porque antes que estaban en el antiguo pacto eran mejor que ahora que están en el no pacto y creen que son libres. Si hubieras sido y le hubieras preguntado a Jesús sobre las estrellas de cine, Él diría que no. Él no lo sabría. Él sabría que está fuera de contexto. Esa no sería su conversación. Y yo no estoy aquí para juzgarte. Dios no me está dando esa responsabilidad. Pero todo lo que digo es que no te dejes engañar. Pregúntate si has venido por medio de esa maestra de la escuela a Cristo o tú viniste y te saltaste del legalismo a otra cosa que te llevará al fuego. Dios tiene algo mejor para nosotros y no es una vida de esclavitud. Mi vida no es esclavizada. Estoy completamente libre, libre del temor de los hombres. Tengo cero desánimo, cero el sentirme ofendido y cero condenarme a mí mismo. Ese es un nuevo pacto de vida. No nos condenamos a nosotros mismos. No estoy diciendo que nunca resbalé o que nunca caí. No creo que nadie pueda decir eso hasta que venga Jesús. Pero tengo un temor reverente cuando cierro mis ojos y me acerco a Dios. Temo más y más con reverencia y me libero del espíritu del mundo y del espíritu del amor al dinero, por el cual el diablo controla este mundo. El espíritu del entretenimiento busca diluir la efectividad de los cristianos. Y mucha predicación cristiana hoy en día es mucha psicología humana. Hacer que la gente se sienta bien. Yo no quiero que te sientas bien si estás viviendo en pecado. Pablo una vez le dijo a los corintios, es una frase que me ha venido a la mente. Primera de Corintios, capítulo 5. Él aquí está hablando a una iglesia cristiana que se supone que está en el nuevo pacto, pero los corintios no estaban en el nuevo pacto en lo absoluto. Se habían mudado del antiguo pacto a ningún pacto. ¿Y cuál fue el resultado? Sucedieron muchas cosas que no sucedieron en los tiempos del Antiguo Testamento, excepto cuando Israel estaba adorando al becerro de oro. Pero cuando en medio de ellos había un siervo de Dios o un profeta temeroso de Dios, Israel nunca hizo este tipo de cosas que los cristianos de Corintio estaban haciendo y hablando de la gracia de Dios. Y dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, y esta es la palabra que quiero que meditemos, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Piensa en esta frase, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. En una clase de inmoralidad que no existe ni siquiera entre los paganos. No todos los paganos estoy seguro que eran personas paganas malvadas, incluso en esos días, pero él está diciendo que está entre algunas personas paganas decentes, ateos impíos decentes, no convertidos, y él dice, no hagan algunas cosas que ustedes, los corintios, están haciendo. ¿Qué tipo de gracia están siguiendo? Este es Pablo hablando a los corintios, y dice en el verso 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Cuánta levadura necesitas para poner en una masa? ¿Y crezca? Muy poco. Con un poco toda se infla. Usted no necesita ponerle mucho.
Y dice que el pecado es como usted tolera un poco de pecado en su vida, un poco de mundanidad, y dice, bajo el disfraz de la libertad, soy libre de la ley y estoy harto y cansado de esta vida legalista, pero no quiero saltar de eso al fuego, sino que quiero saltar de eso al nuevo pacto. Ahí es donde el diablo nos hace tropezar, con una falsa libertad, donde solo se pasa hablando del amor de Dios, del amor de Dios, del amor de Dios, y pasa un año entero sin oír hablar del temor de Dios, de la reverencia a Dios, y dice que tenemos que ofrecer a Dios un servicio con reverencia. Hay algo que me ha sorprendido, ¿sabes? Del apóstol Juan. Él era un hombre que había caminado con Dios durante 65 años. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que son más espirituales que el apóstol Juan? Espero que no haya nadie aquí tan loco como para pensar eso. Él fue un hombre de 95 años que caminó con Dios, sufrió por Jesús. No somos más santos que él, ¿verdad? Muchos de ustedes adorarían un ángel. ¿Cualquiera aquí que adoraría a un ángel? Y si ustedes por error adoraron a un ángel, pues él les ha de haber dicho, oye, no me adoren. Pues él les ha de haber dicho, oye, no me adores. Media hora después cometerían el mismo error otra vez adorando, de nuevo al ángel. ¿Sabes que Juan lo hizo? Él adora a un ángel y media hora después lo hace de nuevo. ¿Y por eso crees que eres más espiritual que Juan? Ahora te diré por qué lo hizo. Eso fue un error. Y no creo que adoramos a los ángeles, pero él tiene un temor reverente de Dios que muchos de nosotros no tenemos. Él se olvidó de sí mismo y lo adoró. Nosotros somos tan casuales que le damos una palmada en la espalda a Jesús. Nosotros no haremos eso. Probablemente lo haremos, pero ni siquiera nos inclinaremos ante Jesús. Simplemente lo abrazaremos y le diremos, hola. Ese es el problema. Juan era diferente. Nos hicimos tan amigos de Jesús que hemos perdido nuestra reverencia a Él. Me temo que eso está sucediendo. Gracias a Dios no lo hacemos todos. Y como digo, esto no se aplica a todos. Pero si tu vida en los últimos años hay pecado de un tipo que ni siquiera se puede mencionar entre los paganos, aquellos paganos gentiles y decentes, te diría mejor que despiertes. Deja de engañarte con toda esta teología de la justificación. Es verdad, pero pueda que no aplique para ti. Solo estoy tratando de salvarte del engaño. Solo estoy tratando de salvarte de las sorpresas en el tribunal de Cristo. Quiero que estés listo para eso. Quiero que entiendas el arrepentimiento. Recuerdo que en los primeros días, cuando las personas venían a nuestra iglesia, decían, hermano Zach, nunca supimos lo que era el arrepentimiento hasta que vinimos a esta iglesia. No sabía qué era el pecado hasta que venimos a esta iglesia. Espero que esto se siga diciendo. Por supuesto, también hablamos del amor de Dios, pero es un amor que desea apasionadamente la santidad. La santidad perfecta es como la salud perfecta. Cualquier padre quiere que su hijo esté perfectamente sano. Ningún padre quiere que su hijo esté sano solo el 90%. Si eres un buen padre, quieres una salud perfecta. Eso es lo que Dios desea para nosotros. Él quiere que nosotros seamos 100% libres del amor al dinero, 100% libres de la amargura, los celos, la contienda, el orgullo, la arrogancia, la hipocresía, falta de sinceridad, 100% libres de cada una de estas cosas, no de la mayoría de estas. Yo quiero que mis hijos estén sanos y libres. Mira la santidad como la salud. Y hay leyes de salud, ¿sabes? No puedes comer lo que te gusta y estar sano. No puedes tomar cualquier tipo de agua y mantenerte saludable. ¿Por qué tenemos cuidado que el agua esté filtrada? Es una ley de salud. No puedes vivir de cualquier manera descuidada sin hacer ejercicio y ser fuerte y saludable. No. Y hay leyes de santidad también. No podemos vivir como querramos y decir, estoy justificado. Tal vez tú estés justificado, pero no eres santo. Y eso es una gran tragedia en nuestros días. Si proclamamos la santidad,
Creo que la luz de Dios debería brillar más entre nosotros que en cualquier otro lugar. De lo contrario, tenemos que humillarnos. Todo es una teoría. Así que creo que este año debemos buscar fervientemente al Señor sobre alguna de estas cosas. Piensen en este versículo en Efesios capítulo 5, en el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Hay un lugar para eso en tu vida? ¿En el amor de Cristo? ¿En el temor de Cristo? ¿Que tengo que estar sujeto a mi compañero creyente y no sobrepaso el límite, sino que reconozco su límite, y no sobrepaso su autoridad, sino que reconozco la autoridad? Al igual que yo no interferiría en la vida matrimonial de otra persona, ni trataría de separar a un esposo de su esposa, el reconocer los límites de estar sujeto el uno al otro. Tiene un límite, respételo. ¿Y por qué lo respeta? Porque tiene un temor en Cristo, el cual es la cabeza del cuerpo. El temor de Cristo no está en los versículos del Antiguo Testamento, no, sino que está en Efesios capítulo 5. Ahora déjame mostrarte otro versículo. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este es el Nuevo Testamento. Así es como debe obrar Dios dentro de mí. Para que Dios obre internamente en mí, no tengo que resolverlo casualmente, sino con temor y temblor. Otro versículo del Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Estamos destituidos de lo que Dios quiere que entremos en una vida de victoria. Si ven en los versos anteriores, Él está hablando de personas que no entraron en la vida de victoria, sino que perecieron en el desierto. Él está hablando de la tierra de Canaán. Él dice, temamos que Dios ha prometido una vida de victoria y no entras en ella. ¿Qué vamos a hacer? Temamos. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo de que no puede entrar en esta vida de victoria que Dios ha prometido? Como en Hebreos capítulo 4. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 2. Muchos de nosotros compartimos la palabra de Dios aquí y allá. Y Pablo dice aquí, como dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Predicando con temor y temblor. ¿Dónde escuchamos eso hoy en día? La gente que predica tiene miedo de que digan algo que Dios no quiere que digan. Miedo de que puedan hacer perder el tiempo a la gente o aburrir a la gente. Imagínense si los predicadores, incluso en nuestras iglesias, que comenzaran a predicar con un poco más de temor. No tengo miedo de aburrir a la gente. No puedo hacerles perder el tiempo. O decir algo fuera de control. O decir algo, cualquier cosa sin preparación casualmente. Y podamos decir, oh Dios, danos ese temor. Ese temor que tenía Pablo. Eso lo hemos perdido. Necesitamos recuperarlo. Hubo un tiempo en el que habíamos girado mucho el volante y nos desviamos hacia el lado del legalismo. Y déjame decirte que con el temor de Dios, le dimos vuelta y corregimos eso. Hemos girado al otro lado y algunos de nosotros, de todos modos, nos hemos ido al otro lado. Y esa es la razón por la cual hoy en tu vida hay más pecado que hace 10 o 15 años atrás. Tal vez es porque hay más interés en el conocimiento del mundo, en el entretenimiento, en el mundo del dinero, del que tenías hace 10 o 15 años. Si eso no se aplica a ti, esa es la verdadera libertad. Así que quiero animarte a examinar tu vida al comienzo de este nuevo año. ¿Ayunas más que en los días del legalismo? ¿Cuánto ayunaste el año pasado? ¿Recuerdas? Así como en los primeros días, como cuando éramos un poco más legalistas, Jesús ayunaba. Los apóstoles ayunaban. ¿Oras más que en esos días del legalismo? ¿Tienes una lectura diaria diligente
y más detallada que en aquellos días? ¿Te juzgas a ti mismo con más frecuencia, más que en aquellos días? Esto significa que esos días eran mejores. Entonces vuelve a esos días y pídele a la ley que te lleve a Cristo. Esos días no son los mejores, pero es mejor el antiguo pacto que ningún pacto, porque lo mejor es entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios, donde somos libres de muchas cosas, libres de los temores, libres de las normas, de los reglamentos y leyes, deseando desesperadamente complacer a Dios, con reverencia y temblor en nuestra vida, en nuestras palabras, respetándonos unos a otros, honrándonos unos a otros, temiendo que digamos algo que Dios no quiere que digamos, ir a un lugar donde Dios no quiere que vayamos, tener un sano temor reverente a Dios y temor que podamos lastimarlo. Que cuando esté orando el Señor pueda hablarme y decirme, me has entristecido. Vamos a orar. Oremos para que no haya ninguna condenación en ningún mensaje del nuevo pacto. Absolutamente ninguna condenación del antiguo pacto. No hay esclavitud en un mensaje del nuevo pacto. El nuevo pacto está destinado para liberarnos primeramente del pecado. Jesús vino para salvarnos del pecado. Vino a salvarnos de este sistema del mundo. Vino a librarnos del temor de los hombres, de tratar de agradar a los hombres, también a salvarnos del amor al dinero que atrapó a miles de personas en el mundo. Él vino a salvarnos de todas estas cosas para hacernos semejantes a Cristo, para construir un compañerismo entre nosotros. Queridos hermanos y hermanas, persíganlo con todo su corazón, que haya tal arrepentimiento en su vida por el fracaso pasado que traerá dolor y mucho pecado, que podamos tener muchos días de ayunos. En el nombre de Dios quiero animarlos para que lo hagan. Quiero animarte para que apartes un día al mes, para que busques a Dios en este año, o por lo menos algunas horas en un día al mes, solo para buscar a Dios y evaluar tu vida una vez al mes, para que te puedas poner en pie, para que puedas estar a solas con Dios y puedas salir de la trampa de este mundo ocupado. Y no permitas que el diablo siga atormentándote diciendo, oh, eso es legalismo. Que puedas decir, voy a buscar a Dios y no el legalismo, ya que ayunar y orar para buscar a Dios es 100% del nuevo pacto. No dejemos que el diablo nos engañe con cualquier cosa que busquemos hacer. Queridos hermanos y hermanas, me preocupa que las normas estén resbalando y que el temor reverencial de Dios está desapareciendo. Y vamos a restaurarlo. Volvamos al centro del camino. No queremos ir a un lado del legalismo y al otro lado la mundanidad, de la falsa libertad. Queremos caminar en medio, disfrutando del amor de Dios cada día, regocijándonos en su amor, regocijándonos que Él nos ha aceptado, pero nunca aprovechándonos de Él, sino con un profundo respeto. Oh Padre que estás en el cielo, aquellos que te conocen son los que más te temen. Queremos estar en ese número. Oh Señor, Padre nuestro, queremos ser santos porque tú eres santo. Este año va a ser diferente. Vamos a caminar en libertad del nuevo pacto, especialmente libertad del pecado. Ayúdanos, Señor. Oramos para buscarte con todo nuestro corazón, porque tú eres galardonador de los que te buscan. No podemos hacerlo, pero sabemos por el poder de tu Espíritu Santo podemos vivir esta vida. Jesús murió para que podamos vivir esta vida. Y yo no quiero despreciar la gracia de Dios en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.